Necesitamos un porqué para seguir en este mundo. Tu propósito en la vida no te vendrá a buscar al sofá. Pero sin riesgo no hay ganancia. Y lo que pasa es que no crees que las personas quieren resultados sin sacrificio. Tienes que estar dispuesto a perderlo todo si quieres conseguir algo muy grande. Siempre puedes volver a aquello que te hacía infeliz. Qué frase esta que acabas de decir, ¿eh? El Ikigai es una intersección entre lo que tú quieres de la vida y lo que la vida quiere de ti. ¿Cuáles son las preguntas más incómodas que crees que una persona se tiene que hacer a uno mismo para empezar a hallar propósito? Si la realidad en la que tú vives es insuficiente, fabrica la realidad en la que tú querrías vivir. Se puede tener sentido de la vida aunque se sufra. Cuando te dan un ultimátum con un diagnóstico, Estoy pensando en personas con ELA, por ejemplo. personas con un cáncer terminal en estadio 4. ¿Cómo estas personas encuentran su Ikigai? El mejor día para empezar a vivir una vida con sentido es hoy. Y el mejor argumento que puedo darte es que la vida es hoy y ahora. Yo no sé si mañana serás o estarás. No sé si yo seré y estaré, pero sé que ahora tú y yo estamos aquí. La fecha de caducidad de la vida es tragedia y regalo al mismo tiempo. Es una paradoja. Es tragedia porque qué lástima que algo tan misterioso y maravilloso como la vida pase tan rápido como un tren. Si no te subes, lo pierdes. Si te duermes dentro y de golpe llega el destino, te has perdido todo el viaje. Pero también es un regalo porque precisamente que ese tren vaya a toda velocidad y pase así de rápido, hace que la vida tenga un valor incalculable. Por tanto, la pregunta inevitable es, ¿qué vas a hacer con el tiempo que tienes? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer? Porque perder el tiempo es literalmente perder la vida. Pero ¿y si aprovecharlo fuera ganarla? ¿Y si encontrar el sentido de la vida fuera hacer que esa vida sea más vida y mejor vida? Pero claro, para eso tienes que entender y creer que existe un propósito, que hay un sentido vital, que esto no es un invento de la filosofía o la religión para hacernos los trascendentales e importantes. Hay que hallar esa respuesta sí o sí. ¿Existe un propósito? Y yo te voy a decir lo que yo pienso. Creo que si hay un propósito, el propósito principal debería ser hallarlo. Y como tengo muchas preguntas y necesito respuestas, estoy seguro de que tú que me ves también, hoy y ahora en Roca Project, tengo conmigo a Francesc Miralles. Él es uno de los autores de desarrollo y transformación personal más relevantes en el mundo y una persona que ha investigado sobre esto del Ikigai, del sentido de la vida, del propósito, y hoy lo tengo aquí en Roca Project y estoy muy contento de tenerte. Bienvenido. Encantado, Carlos, de estar aquí con un tema tan relevante para estas fechas, además. Correcto. Yo creo que todo el mundo está ahora mismo pensando, oye, propósitos para el nuevo año, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero conseguir? Y yo creo que hay quizá el objetivo número uno que responder, que es ¿qué es un propósito? Para empezar, ¿no? ¿Qué es el propósito? Sí, mucha gente que hace listas igual pone demasiados objetivos y no todos son igual de relevantes, ¿no? Entonces, siempre que voy a dar algún taller o que hablo con chavales o en la universidad y hablan de propósitos, digo, tienes que saber cuál es el principal, porque tú no puedes estar dejando de fumar, escribiendo tu primera novela y cambiando tu actitud mental en no sé qué al mismo tiempo. Has de poner primero la piedra gorda y el resto ya irá encontrando su lugar. Tú has escrito, eres coautor de Ikigai. Ikigai es un libro que estoy convencido de que os va a sonar. A más de uno habréis leído, porque ¿lo han traducido a cuántos idiomas? 70. 70. Creo que solo hay un libro que le gana, ¿no? Sí. Esto es un cálculo de Héctor García, mi compañero en el libro, que como es ingeniero le gusta hacer estadística de todo. Libros que han llegado a librerías, que la lengua original es español, solo Don Quijote tiene más traducciones. Solo el Quijote. Sí. O sea, ojo, ojo con que estás ahí en el número 2. Bueno, es muy potente. ¿Por qué?
¿Por qué ese libro se ha convertido en un éxito Mira, de ventas? el azar interviene. Yo, antes de ser escritor, fui editor y es imposible prever qué es lo que va a gustar en un libro. Y te digo el porqué. Si tú, Carlos, escribieras hoy, empezaras a escribir tu libro, ¿He empezado? muy bien, pues cuando lo termines, a no ser que lo publiques tú y lo tengas ya muy dirigido, si es vía editorial, saldrá de aquí 2 años. ¿Por qué? Porque las editoriales necesitan comunicarlo a través de unos folletos, hay toda una serie de procesos. Entonces, ¿quién sabe qué va a interesar en el mundo en Navidad de 2027? Es imposible saberlo. Por lo tanto, sería un acto de magia, de adivinación. Entonces, nosotros además lo curioso que cuando fuimos al pueblo de Ogimi a entrevistar a los centenarios, porque habían salido en el libro Guinness de los récords como el pueblo con más centenarios cada 1000 habitantes del mundo, el pueblo más longevo, queríamos estudiar el anti-aging, no el Ikigai. Ya. Pero a veces buscando una cosa encuentras otra mejor. Totalmente. Y vimos que eso tenía mucho que ver con que toda esta gente tenían un propósito de vida, aunque era un lugar rural y su propósito era trabajar el huerto, estar con los amigos, etcétera, ¿no? Muy interesante. Entonces, cuando el libro salió, que se hizo cero promoción, yo creo que no se invirtió ni un céntimo en marketing, ni aquí en español ni en ninguna parte. Pues parecía que el mundo lo estaba esperando. Al cabo de un mes ya tenía 5 o 6 traducciones, al cabo de un año tenía 20 o 25. Sale en Estados Unidos, Oprah Winfrey lo pone como libro de la semana, Tela. Marie Kondo hace un artículo, en Inglaterra Chris Evans, que era como el pope de la BBC, dice, este es mi libro en la mesita de noche, se pone número 1 en Inglaterra. Entonces fue algo totalmente ajeno a nosotros, como descubrimos que habíamos hecho algo que el mundo estaba esperando. Tremendo. Sí, porque además cuando lo escribíamos decíamos, ¿este libro para quién será? Para los frikis de Japón, para los que ya tienen libros sobre el kaizen, el wabi-sabi, los haikus, pues van a poner este en la estantería y así van a saber cómo viven los centenarios japoneses. Es muy interesante esto que dices porque entonces no nace porque vierais una ventana de oportunidad, que es muy lícito en el mundo del marketing y los negocios, sino porque atendisteis una necesidad. Sí, y nace, el inicio aún es más rocambolesco que todo esto. Nace para tratar de mitigar una depresión. En aquella época, Héctor García, que somos muy amigos y cada lunes a las 8:15 de la mañana hablamos 1 hora, porque allí es por la tarde, ¿no? Estaba muy desanimado por una enfermedad crónica que tenía, que hoy en día se conoce mucho más, es el SIBO. Sí. Ahora ya parece que hay como más medios, entonces en ese momento está muy desanimado y dijimos, bueno, ¿qué pueden hacer 2 amigos para levantar la moral? Viajar a algún sitio donde no hayamos estado, ¿no? Él vive en Japón hace más de 20 años y su familia, su esposa, es de Okinawa. Entonces, mirando a ver dónde iríamos, el suegro, que es un señor genial que se llama Yoshiaki, dijo, ¿por qué no vais al pueblecito este al norte entre la playa y la selva que ha salido en el Guinness de los récords? Ni Héctor había ido, ni yo tampoco. Entonces empezamos a estudiar la dieta de Okinawa, todo el tema de la longevidad. Pero como viviendo allí, digamos. Y nos fuimos ahí unas semanas Sí. que no nos dejaron vivir en el pueblo porque es un pueblo donde antes de Ikigai no había ni un bar, ni una tienda, ni un hotel, ni una habitación de alquiler, y luego volvimos 6 años después con National Geographic y habían 2 youth hostels, tiendas de souvenirs, de todo, y gente que nos hacía fotos al llegar, que venían de Indonesia, de aquí y de allá. Fuerte. Algunos vecinos están encantados y otros nos están odiando por haber hecho el libro. Claro. Se acabó la tranquilidad. Lo habéis hecho un marketing inesperado al pueblo, ¿no? Sin quererlo. Tremendo. Oye, ¿y qué descubristeis? O sea, esa gente esas personas longevas de Okinawa, ¿qué tienen que no tenemos nosotros? Empezamos por lo más obvio, porque la dieta de Okinawa está muy estudiada, es un modelo mundial, de hecho es como la japonesa, pero tienen cerdo, que no sé hasta qué punto eso ayuda a la longevidad en algo, ¿no? Pero luego también vimos los niveles de estrés con los que vivían, que son casi nulos, digamos, los vínculos sociales que antes del famoso estudio de Harvard, allí ya entendimos que eso era la base del bienestar mental, que los vecinos no se tratan como vecinos, ni siquiera como amigos, sino que se tratan como familia. Para ti el vecino al lado es tu hermano y si cualquier cosa que le pasa necesitan de ti, tú te presentas, ¿no? Sabes un poco... Tú eres demasiado joven para acordarte, ¿no? Pero cuando yo era pequeño, la Casa Pradera, que salía Michael Landon con esa cara de buenazo, cuando a uno se le quemaba el granero, venía todo el pueblo y lo levantaban. Pues ese es el espíritu, es un espíritu
muy comunitario aún, muy de tribu, y de hecho hay una estructura social en Ogimi y en Okinawa en general que son los círculos Moai, que tienen el mismo nombre que los cabezones estos de Pascua, que son personas que pertenecen a un círculo y que se ayudan entre ellas, incluso económicamente. Cada Moai tiene una caja banco, por si a uno hay que hacerle alguna intervención que no cubre la mutua o hay que arreglar la casa. Entonces, todos cuidan de todos y eso era un factor grande de longevidad. Pero luego, al hacer las entrevistas, que aquí tuvimos la suerte de que Héctor no solo domina el japonés, sino que domina el dialecto de Okinawa, que es bastante distinto, todos decían, yo me levanto cada día porque tengo una pasión, porque tengo un ikigai. Y esa palabra, eso es lo curioso, ikigai, existía en japonés, pero no lo usaban ni los japoneses. O sea, la pregunta, ¿cuál es tu ikigai?, no era algo habitual en Japón. Y a partir del libro, eso es algo que se sale en las entrevistas y que en el mismo Japón, donde se ha publicado el libro, ahora hay un interés por eso. Pero yo hago el símil como si en español viene un japonés a hacer un libro sobre el duende. No el duende de Tolkien, sino el duende del flamenco. Es una palabra con muchas resonancias. Sí. Y de repente eso entra en la vida cotidiana. Pues eso es lo que pasó con Ikigai. Y la RAE de Japón ha tenido que incluirla, ¿no? Bueno, la RAE se ha publicado ya 2 veces con diferentes portadas. Y sí, ellos les causa mucha curiosidad que nosotros hemos venido a investigar eso. Y lo interesante es que nosotros pensábamos que estábamos haciendo un libro sobre la longevidad, porque se habla de movimiento del cuerpo, de alimentación, la ley del 80%, porque ellos paran de comer un poquito antes de que se les acabe el hambre. Y eso parece demostrar que suma 5, 6, 7 años más de esperanza de vida. O sea, nunca se llenan del todo. Harahachibu, dicen, llénate hasta aquí, no hasta aquí, ¿no? Pero luego vimos que los capítulos que habíamos dedicado al propósito eran los que todos los periodistas y todo el mundo comentaba. Entonces, descubrimos que a la gente no le interesa tanto llegar a los 100, de hecho no le interesa a nadie, sino lo que quieren es vivir con propósito, aunque sea una vida más corta. Tiene mucho sentido. Entonces, ellos encontraban el propósito, los de Okinawa, no como objetivo, sino como consecuencia. Sí, ellos vivían con propósito. O sea, de hecho, para alguien de ciudad, tú observas la vida que ellos hacen en ese pueblo y dices, pero si cada día es lo mismo, ¿no? Se levantan a las 5:30, todos tienen huerto, el 100% de las casas, trabajan en el huerto, recoges lo que hay, hoy comemos con mañana vienen a mi casa, luego vamos al círculo, despedimos a los niños, porque ese pueblo tiene una curiosidad, que hay viejos y niños. Los del medio no están, porque ahí no hay trabajo, ahí hay árboles frutales. Entonces, cuando los niños crecen, van a institutos, ahí solo hay escuela primaria, van a institutos, universidades, se van fuera de ahí, viven su vida laboral, pero con mucha nostalgia de regresar. Y cuando ya se jubilan, vuelven. Entonces, los abuelos y los niños crecen juntos. Es muy bonito eso. ¿Y los abuelos son cuidados? Sí, y son cuidadores, porque fíjate que nosotros queríamos entrevistar a los viejos, ¿no? Y solo llegar vemos a un señor de 84 años que era entrenador de tenis. Hostia. Estaba entrenando unos niños, ¿no? en la cancha. Y nos dicen, a este no lo entrevistéis porque para nosotros es joven. Tiene que ser a partir de 95. Entonces el de 84 era un chaval que estaba por ahí. Tremendo. Y a ver, quiero saber más de este hombre. El hombre de 84 años. Un segundo y enseguida volvemos. ¿Te cuesta el inglés? ¿Se te resiste y te gustaría aprenderlo bien? En ese caso te quiero recomendar el método YouTalk. Ya sabéis que hace un tiempo tuvimos aquí a Fran Monag y pudisteis conocer su método de enseñanza en acción. Sí, es curioso porque hospital se escribe igual en español y en inglés y todo el mundo diríamos hospital. Hospital. Dime áspero. Áspero. Y pon la H delante. Áspero. Perfecto. Te dejo el enlace al curso en la descripción de este vídeo con un súper descuento especial del 60% para la audiencia de Roca Project. No pierdes nada por probar porque además el curso tiene una garantía de reembolso de 14 días. Ya sabéis qué hacer y dicho esto, seguimos con el podcast. Quiero saber más de este hombre. El hombre de 84 años, con esa edad cronológica de 84 años... Nos pega una paliza a ti y a mí. ¿Y su aspecto cuál era? ¿Cómo? Bueno, muy... físicamente perfecto, la cara un poco arrugada, lógicamente, pero luego fuimos con National Geographic, que años después filmamos un documental que se llama Longevidad, la ciencia de la vida, y fuimos a la casa de un hombre de 108, que lo encontramos trabajando en el huerto
entregó fruta, contó un montón de anécdotas, un montón de chistes, estaba siempre de pie ese hombre. Lo único que tenía con 108 es que estaba duro de oído y había que gritarle al agua, pero estaba fantástico. Entraba y salía a casa como una gacela. Claridad mental. Claridad mental total. Y vivía con su hijo, un jovencito de 80 y pico años, que el hijo a los 100 le prohibió que fuera con la moto por el pueblo, porque él tenía una pasión de ir con moto. Y sabes que en Japón, cuando cumple 100 años, eso se considera el mérito más grande en la vida, más que tener un doctorado. No lo El, sabía. el Estado japonés, a cualquier persona que cumpla 100 años, le va a mandar a casa un diploma. Wow. Un diploma oficial como centenario. Entonces, para ti, eso es como graduarte en el buen vivir. Entonces, este señor nos explicó que cuando le dieron 8 años antes el diploma de centenario, su hijo le dijo, mira, sal por última vez con la moto, enseñas el diploma a todo el pueblo, pero yo luego la guardo en el garaje, dice, porque un día vas a matar a un niño, es que ya no tienes la vista que tenías antes. Increíble, ¿no? ¿Y esas personas tan mayores saben que han vivido una vida con propósito? ¿Lo sienten así? Sí, lo sienten totalmente. Lo verbalizan. Mira, porque para tener una vida larga te ha de gustar vivir, que parece una obviedad, pero no a todo el mundo le gusta vivir. Aunque tú seas joven, si tú estás amargado, no le encuentras sentido a nada, no tienes amigos, no sabes cuál es tu aportación al mundo, pues no vas a tener mucho mimo de tu cuerpo ni de tu mente. Puede ser incluso que caigas en adicciones y que te vayas autodestruyendo. De hecho, hay estudios que se han hecho de gente que prejubilan. Mi padre fue un caso. No tenía un trabajo que le encantara, pero le daba un sentido. En el momento que lo prejubilaron, a los 2 años parecía un anciano. O sea, perdió la orientación. Las personas que él veía cada día las dejó de ver. Se empezó a aislar y murió poco después, de hecho, y eso es bastante común. Necesitamos un porqué para seguir en este mundo. ¿Un para qué? Y un para qué también. Lo bonito en español es que tenemos porqué y para qué, que en inglés no lo hay esa distinción. Tremendo. ¿Ellos lo diferencian? ¿El por qué y el para qué? ¿Los Es más japoneses? difícil. Nosotros tenemos ese por y ese para, ¿no? En inglés, el para qué pondrían, bueno, habría que buscar alguna forma, pero sí que es verdad. En el por qué podríamos entender, quizás, si hemos venido al mundo con una misión, y el para qué quizás yo lo aplicaría, por ejemplo, Frida Kahlo, ¿no? Tuvo un terrible accidente que cambió su estado de salud y quedó postrada en una cama. Entonces, ella trabajó ya no en el por qué, sino en el para qué, ¿no? Quizás esto me ha sucedido para que me dé cuenta de que la vida es mucho más corta de lo que yo pensaba y tengo que dedicarla a lo que me apasiona, que en su caso fue, después del accidente, descubrió que quería ser artista. Entonces, en la vida vamos a encontrar muchos para qués y muchos mientras tantos también, momentos en los que no sabes exactamente qué es lo que quieres hacer. Para esas personas tan longevas de Okinawa que han logrado vivir con ese Ikigai, con propósito, con sentido, ¿qué significa la felicidad para ellos? Para ellos la felicidad es compartir. Y mira, hay una novela de un francés que ya está descatalogada, que se llamaba El viaje de Héctor, que hoy en día yo creo que solo se encuentra de segunda mano, que explicaba un caso real de un psicoanalista que estaba tan cansado de no curar a sus pacientes o que los pacientes vinieran 7 años y solo ver pequeñas mejoras, que pensó, bueno, esto era en Francia, voy a salir al campo a preguntar a gente feliz cómo lo consiguen, ¿no? Entonces se va a diferentes sitios, habla con agricultores, con ganaderos, aquí, por allá, con un mecánico, y al final la conclusión a la que llegan, que es spoiler, pero el libro es muy bonito igualmente, es que la felicidad es hacer felices a los demás. Y de eso, Carlos, me di cuenta yendo a la cárcel, a Brians 2. Me llamaron para abrir el curso académico. Nunca había estado en la cárcel. Primero te impresiona porque se van cerrando puertas detrás de ti. Y luego ves, hay una sala, como un aula magna, y ves que es lo mismo que fuera, que habían 2 filas muy interesadas y los de atrás hablando, o sea, como si fueras a un instituto de Badalona, más o menos. Y luego cuando bajé, se me acercaron varios presos y todos tenían proyectos de hacer algo por alguien. Dice, mira, yo quiero montar esto en la biblioteca, porque tal, voy a hacer el club de lectura, uno iba a publicar un libro para no sé qué, el otro quería... Entonces, al final, el ser humano ha nacido para el servicio. Y la gran pregunta es, ¿qué clase de servicio vas a entregar a la humanidad? Porque si tú no te conoces,
no puedes saber cuál es tu talento, entonces no sabes qué entregar. Y yo creo que el que acaba en la cárcel o quien se autodestruye es porque no ha encontrado la vía o su entorno no le ha ayudado a saber para qué sirve y de qué manera puede ayudar al mundo. Pero no tengo ninguna duda que el asesino en serie más grande que pueda haber visto, tú te caes al río y se lanza para salvarte. Es que esa es la esencia del ser humano. María Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Esa es muy buena frase. Tremendo. Entonces, aquí llegamos a uno de los pilares. Hallar el propósito, hay que mirar en la brújula para ver si marca servicio hacia los demás. Todos los propósitos tienen que ver con el servicio a los demás. Yo casi te diría que no he encontrado ninguno que no lo sea. Porque mira, pensemos ahora en un pintor que sea un borde, que sea un tío que se pelea con todo el mundo y que se cree el dios de las artes y que vive solo en su estudio. Al final, lo que él está produciendo no es para él. Ese cuadro acabará en un museo para que la gente lo disfrute o aportará color y energía a la habitación de alguien. Un escritor lo mismo. Entonces, incluso la gente que aparentemente solo ha venido a este mundo para ganar dinero, yo soy una persona muy frugal, pero he conocido muchos millonarios en mi etapa de negro literario. Yo escribía para empresarios, todo esto, ¿no? Todos hay un momento que hacen un clic cuando ya están en la segunda mitad de la vida y ven que esto se va a acabar, que dice, bueno, no puede ser solo esto. Y yo te diría que casi el 100% se interesan por el altruismo, por crear una fundación, por saber cómo serán recordados. Llega un momento en el que el dinero sabe a poco. Y yo recuerdo estando en la India con un billonario, con B, que estaba muy preocupado porque él había ganado mucho dinero, pero él decía que las obras de caridad que él hacía, había, por ejemplo, reconstruido 1000 escuelas, no salían en la prensa. Entonces él quería ser conocido por eso, no porque fuera el más rico de su región. Pero entonces había una parte de ego también. Hay una parte de ego también, sí. ¿No? Más que te de querer ser reconocido, pero sí que es verdad que la gente más rica del mundo llega un momento en el que quiere dejar otro tipo de huella también. ¿Tiene sentido? Sí. Tiene sentido, ¿no? Ya te has pasado el videojuego de la economía. Exacto. Y has sabido lo que es tener dinero. Una vez ya lo has sabido, te aburres también de eso. Y quieres tener otro tipo de satisfacciones. Hablemos del dinero, porque hoy en día parece que propósito es igual a éxito. Yo discrepo absolutamente con esto, con lo que se entiende por éxito. No, un propósito puede ser algo muy personal. Propósito puede ser cuidar de tu padre con Alzheimer. Y ese puede ser el propósito de tu vida. O, por ejemplo, para los que no han sido padres, pueden tener un gran propósito profesional o artístico y cuando nace el bebé, ese es el ikigai en ese momento, ¿no? La felicidad de ese niño. O sea, hay propósitos que son emocionales. Propósito no necesariamente tiene que ver con el dinero y te puedo poner un ejemplo. Mucha gente vive con 2 ikigais. Sobre todo la gente que es muy creativa suelen tener 2. Uno profesional y uno que es artístico, espiritual, alternativo. Yo siempre en las escuelas pongo el ejemplo de Kafka, ¿no? Yo estudié filología alemana. Kafka se considera el escritor más original del siglo XX, el que hizo lo que nadie había hecho. Pues él nunca quiso cobrar por eso. Él tenía un trabajo muy bien pagado de abogado en la compañía General, y que aún existe, se le consideraba muy bien, ganaba juicios, era un tío apasionado. Cuando llegaba a casa hacía una siesta de 3 horas y ya de 7 de la tarde hasta la madrugada escribía. Y él no solo no quería que le pagaran por eso, sino recordemos que en su testamento, en las últimas voluntades, ordena a su amigo que destruya todo lo que ha escrito. O sea, eso para él tenía un sentido en su vida privada. Y su amigo no lo hace y con eso nos llegan todas las obras de Kafka, ¿no? O sea, quiere decir que cuando él escribe La Metamorfosis, sí. Está pensando para él, ¿no? Sí, La Metamorfosis creo que se llegó a publicar en una revista, pero todo lo otro que escribió pidió que se destruyera. Porque él no lo consideraba suficientemente bueno, pero su ikigai era escribirlo, ¿eh? Era su manera de exorcizar, ¿no? Todo lo que hacía. Qué curioso. Entonces, hay muchos ikigais, sobre todo cuando ya tienes la vida cubierta, que tú no deseas que te paguen por ello. Yo, por ejemplo, toco en bandas, soy un pésimo instrumentista, y yo prefiero que no me paguen, porque si me pagan y me equivoco, como muchas veces pasa, me voy a sentir mal por ellos. Prefiero tocar de gratis y hacer lo que me dé la gana, ¿no? Pero lo disfrutas igual. Hombre, me lo paso bomba. Claro. Bien.
Hemos dicho que el propósito no tiene por qué tener que ver con el éxito, sí tiene que ver con el servicio, sí tiene que ver con sentir una conexión. Sí, con la realización, Ajá. con sentir que tu presencia en el mundo está justificada. O sea, ¿qué pasa cuando una persona tiene depresión? Que hay muchas personas jóvenes y hay suicidios, pues que se creen totalmente prescindibles y lo que te dicen es, si yo mañana me voy, estaréis todos mejor, nadie va a notar a faltar mi ausencia, ¿no? Eres como un jugador del juego del calamar, que están ahí porque Un no número. valen nada. Un número. Uno menos da igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera de salir de la depresión? Conseguir que esta persona vea que puede hacer algo importante en el mundo. Y de hecho, algo que se ha demostrado es en el momento en que tú puedes hacer algo por alguien, ya te empiezas a sentir un poco más valioso, ¿no? Entonces, la cosa sería descubrir dónde puedes aportar. Entonces, ¿quién tiene Ikigai y quién no lo tiene? La mayoría de gente no ha encontrado su Ikigai, ni ha nacido con él o no lo saben. Es muy raro ver a un niño que te expresa lo que quiere hacer y que lo hace a lo largo de toda su vida adulta. Yo, por ejemplo, en nuestra clase, en la Salle Condal, había un niño muy religioso y luego vi muchos años después que era cura. Seguramente ese chaval mantuvo un mismo Ikigai, pero lo normal es que tú durante la adolescencia, primera juventud, tienes una ligera idea de lo que quieres hacer, haces aquello y te das cuenta de que no es lo tuyo, cambias de rumbo y mucha gente descubre el Ikigai a la mitad de su vida. Cuando, por ejemplo, mira, casos típicos, ¿no? Joan Garriga, uno de los mayores psicólogos de Latinoamérica, un hombre de aquí, ¿no? De Barcelona. Él trabajaba en una caja de ahorros, pues vendiendo hipotecas y haciendo todo esto, y él descubrió que lo que él quería no era ayudar a firmar pólizas de crédito y todo esto, sino a curar psicologías y almas, ¿no? Y entonces él ya empezó incluso a visitar antes de acabar la carrera de psicología. Igual, no sé si fue con 30 y muchos años, sale del banco para empezar a dedicarse a todo esto. Entonces, hay momentos de transición en muchas personas que se van hacia algo totalmente distinto para susto del entorno, porque si tú eres su hermano, eres su esposa o eres un amigo, dice, oye, ya sabes dónde te estás metiendo, te estás ganando la vida muy bien. Entonces, hay momentos, Carlos, en los que no queda más remedio que tirarte de la moto y ver lo que pasa. Yo, por ejemplo, dejé un trabajo de editor muy bien pagado y hice algo muy típico, que es irse a la India a ver si me ilumino para una nueva vida. Y al volver, pues me encontré con una mano delante y otra detrás. Yo recuerdo en un piso de alquiler que costaba 300 euros en Gracia en aquella época, recibir el cuarto aviso ya de tener que dejar el piso por no poder pagarlo. Ya ves. Y luego gané un pequeño premio. Hay que arriesgar en esta vida, sobre todo cuando tienes muy claro qué es lo que tú quieres hacer con tu vida. Si no, nunca sabrás si podrías haber llegado. Si no sales del entorno de confort, de seguridad, tu entorno habitual donde siempre estás, no vas a explorar nuevas posibilidades. Entonces, quizá para encontrar el propósito hay que despertar a lo que tienes fuera. Sí, hay que probarlo, porque hay cosas que solo pueden saber si es lo tuyo o no, haciéndolo, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás soltero y hay una persona, un amigo, una amiga que te gusta y quieres saber si puedes ser pareja, lo vas a saber yendo a tomar café, yendo al cine, con conversaciones. Desde la mente no lo vas a saber. Entonces, alguien como Joan Garriga, ¿no? Un hombre que trabaja en un banco y cree que puede ser terapeuta, yo le diría, inténtalo, y si de aquí 5 años ves que no sirves para esto, siempre encontrarás otra oficina donde te acepten y igual no serás bancario, pero serás contable. Siempre puedes volver a aquello que te hacía infeliz. Qué frase esta que acabas de decir, ¿eh? Tremendo, sí, sí. Siempre puedes volver a aquello que te hacía infeliz. Sí, porque cuidado con esto, masticadlo bien, ¿eh? Ahí siempre buscan gente. Qué frase. Siempre puedes volver a aquello que te hacía infeliz. ¿Sabes qué pasa? Creo que, aunque nos haga infeliz, si nos hace sentir seguros, claro, ahí estamos. Ahí viene el nivel de coraje, de valor de cada persona. Hay gente muy atrevida que dices, yo no sé cómo esta tía apuesta todo su dinero a esto, que no se sabe cómo va a salir. Y personas que necesitan muchas garantías para cualquier paso y que se quedan siempre donde están por miedo. Eso ya depende del carácter de cada uno y del entorno. Hay entornos que son muy protectores, que generan miedo. Niños y niñas que han sido criados
desde, uy, cuidado que pasará, ¿no? Y que te meten el miedo en el cuerpo. Entonces, realmente, si tú observas las biografías de la gente que ha hecho cosas muy relevantes, yo leo muchas biografías, ¿no? Incluso Elon Musk, que a mí él no coincido en muchas cosas, me encantó la biografía de Isaacson. Son gente que no tienen ningún miedo a tirarse a la piscina y que se arruinan 1000 veces. El mismo Richard Branson, de los 500 negocios que montó, 95% fracasaron. Y él dice que su lema en la vida es: a la mierda, hagámoslo. Porque solo si después de ese hagámoslo podrás ver si se puede hacer o no. Desde la cabeza no lo vas a poder valorar. A mí me pasó esto con este proyecto, ¿sabes? ¿Tú no sabías que podía pasar? De hecho, las probabilidades de que no saliera bien eran mucho mayores. Lo que pasa es que creo que con una determinación férrea, las probabilidades pequeñas de que salga bien se multiplican. Pero hace falta una voluntad férrea y estar alineado con lo que uno tiene que hacer. Y tenías la intuición de que era eso lo que tenías que hacer. Yo creo que aquí la intuición es muy importante. Sí, la intuición, vale, qué bueno. Entonces, la intuición puede ser esa voz que nos guíe para encontrar aquello que debemos ser. Y he dicho ser, no hacer. Sí, la intuición a veces, la intuición te informa de muchas maneras, ¿no? El otro día hablábamos con mi editor Valen Bailón, ¿no? De qué es Dios, ¿no? En el libro El teléfono de Dios. Dios es algo distinto para cada uno. Si eres de una religión organizada, ya te dicen quién es Dios. Pero si eres espiritual, pero de ninguna religión como yo, Dios puede ser incluso tu inconsciente. O sea, siguiendo lo que decía Hemingway de la teoría del iceberg, ¿no? Que un narrador solo usa un porcentaje mínimo de lo que sabe. En la vida es lo mismo. Tú, Carlos, sabes muchísimas cosas que no sabes que sabes. Porque es toda la información que has acumulado en tu vida, más la de tus padres, tus abuelos, y quizás podríamos ir más allá, ¿no? Entonces, la intuición es como una especie de extractor de las profundidades que te dice: cuidado, presta atención a esta persona, quédate aquí, haz aquello. Y a veces uno da un giro a su vida y no sabe ni por qué lo estás haciendo. O, por ejemplo, ¿no te ha pasado de que te presentan a alguien y no te gusta esa persona? Pero objetivamente no hay ningún motivo para que no sea así. Sí. O que dices: aquí no estoy en mi lugar en el mundo, sé que este no es mi sitio. Y de repente vas a otro lugar, estás en un entorno, estás empezando algo como el Roca Project y dices: ahora siento que he venido a la vida a hacer esto. Entonces, la intuición nos informa, es como una brújula que nos dice si vamos bien o vamos mal. Totalmente, es como una especie de interruptor interno que ves a veces con la luz encendida, a veces en el sí y en el no. No sé por qué, pero desde el kilómetro cero, de alguna forma sé lo que tengo que hacer. Exacto. Y yo creo que los grandes artistas y creadores, Rosalía, ¿no? Por ejemplo, que ha hecho este disco Lux, para mucha gente el mejor disco del mundo, más allá del marketing y de todo eso, estoy seguro que ella tiene una gran conexión con su fuente interior de sabiduría y que en cada momento, seguramente desde la lógica dices: hacer un disco con canciones que se llaman Dios es un stalker, esto no parece que pueda triunfar en ningún sitio. Ella sabía que era eso lo que había que hacer. Entonces yo creo que en un mundo en el que las inteligencias artificiales cada vez tienen más presencia, lo mecánico, la autenticidad es lo que puede darte tu lugar en el mundo. La autenticidad tiene que ver con ser quien uno tiene que ser. Sí, y con conectar con esa intuición profunda de decir: siento que esto es lo que tengo que hacer. Sí. Entonces, la intuición necesariamente tiene que despertar preguntas. Mira, yo pienso, Francesc, que las personas evitamos responder a preguntas incómodas. Me doy cuenta aquí, en el programa. Muchas veces hago preguntas a las personas que a lo mejor no se han hecho, ¿no? Pero creo que el proceso de someterte a preguntas incómodas también te va a traer respuestas interesantes. Si tú quieres despertar la intuición para que te lleve a descubrir cuál es tu identidad, tendrás que hacerte un montón de preguntas. Sí, la identidad es un gran tema, porque mira, la identidad tiene dos problemas. Para responder a la pregunta ¿quién soy yo? Esa es la pregunta más difícil del universo. Y de hecho los griegos ya trabajaban en eso. Y Ramana Maharshi, este gran maestro y gurú que estaba en Arunachala, cuando alguien venía nuevo a la comunidad, lo tenía todo el día preguntándose: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿No? Y decías: Francesc, no, esto es tu nombre. Escritor, no, esto es una profesión. Hijo de Marta y Marcelo, no, esto es tu origen. ¿Quién eres tú? ¿No? Entonces, el quién soy yo es muy difícil por dos motivos. Uno,
porque va cambiando todo el tiempo. El Carlos de ahora no es el mismo del Carlos Sí. de Menorca, y el Sí. de aquí 10 años será otro que no sabemos quién es. Y luego hay varios yoes dentro de un mismo yo. Hay un Francesc cuando está con su hijo, que es alguien determinado. Hay un Francesc cuando está soñando. Hay un Francesc cuando está escribiendo y otro que está aquí. Entonces, entre que somos poliédricos y que estamos cambiando todo el tiempo, Interesante. el quién soy yo lo vamos a tener que preguntar toda la vida. Pero sí que es verdad que, como dice James Clear, el de Hábitos Atómicos, si tú quieres cambiar de vida y quieres mejorar o quieres revolucionarte, no se trata de seguir una lista de cómos. Tú decides quién quieres ser y obra en consecuencia, ¿no? Y se pone este ejemplo, ¿no? No digas, voy a escribir un libro porque voy a escribir 1 hora cada mañana al levantarme. No. Tú dices, decido ser escritor y actúo en consecuencia. Por lo tanto, pienso como escritor, leo como escritor tomando notas, voy a presentaciones, hablo con otros escritores, viajo con ojos de escritor. Entonces, cuando tú sabes quién quieres ser, los cómo vienen solos. Vale. Has dicho quién quiero ser. Ujú. Esto se parece a quién debo ser, pero el matiz es muy distinto. Pues el debo igual te viene por otras personas. Igual tu padre te ha dicho quién debes ser o la sociedad. ¿Quién quiero ser? Quizás me parece más propio de la decisión tuya voluntaria, ¿no? ¿El propósito es consecuencia de la persona o está primero el propósito y después nace la persona ligada a él? Sí, yo no creo que haya un destino escrito en ningún sitio, ¿no? Yo creo que naces con un carácter y con un entorno determinado. Hay gente que nace en una parte más privilegiada del tablero que otra, pero el propósito se va descubriendo y el propósito tiene mucho que ver con tu talento natural. Si tú eres un gran comunicador, si tienes facilidad de palabra, el propósito seguramente tendrá que ver con eso. Si tú eres alguien creativo o disruptivo, pues el propósito tendrá que ver con algo del ámbito del arte, de la creatividad, de la publicidad. Entonces es, primero, punto 1, saber qué es lo que llevas en este mundo, cuáles son tus dones, cuál es el tesoro, y segundo, de qué manera puedes llevarlo al máximo de gente para hacer el bien a un número mayor de personas. Yo siempre pongo mi ejemplo, ¿no? Que cuando volví de la India dije, voy a ser escritor, ¿no? Pero yo pensaba ser otro tipo de escritor, porque mis héroes eran Paul Auster, Murakami. Entonces yo quería ser novelista semifamoso. Tampoco era muy ambicioso. Decía, si consigo 3.000 lectores que están esperando mi novela, seré feliz. Y ya, entre medio, ya trabajaré de negro literario, de traductor, de lo que sea. Pero luego se demostró que había muchas novelas mías que pasaban sin pena ni gloria y que nadie las esperaba. Pero escribes luego libros como Ikigai y te llegan miles y miles de personas que te dan las gracias. Entonces dices, bueno, yo quería hacer esto, mi Ikigai está aquí, pero la vida te dijo, está un poco más a la derecha, no te emperres en hacer esto, fíjate que ahí estás llegando a muchas más personas y estás ayudando a muchas más vidas. Y eso es una pregunta que nos tenemos que ir haciendo durante todo el camino, ¿no? Que el Ikigai es una intersección entre lo que tú quieres de la vida y lo que la vida quiere de ti. Una intersección entre lo que tú quieres en la vida y lo que la vida La quiere vida de te ti. mandando señales, ¿no? Y te diciendo, esto sí, esto no, aquí mejor, aquí peor. ¿Y qué te da las señales? El feedback de los demás, ¿no? Si tú, por ejemplo, no sabías que eres un terapeuta nato, pero cada vez que un amigo te cuenta un problema, te dice que se siente bien, que no se siente juzgado, que siente que le has ayudado a profundizar en su problema, quizás ahí tienes un propósito oculto que tú no has explorado y que debería salir. Y de hecho, hay ikigais que salen al final de la vida, porque no significa lo mismo tener 60 o 70 años hoy que hace 30 años. Al aumentar la esperanza de vida y la calidad de vida, hay gente que ha estado muy ocupada toda su existencia y que cuando ya no trabajan y no tienen nadie que cuidar por arriba porque los padres han muerto, ni por abajo porque los hijos son mayores, descubren un don impresionante para la pintura, para la escritura. Saramago empezó muy mayor escribiendo. Entonces, el Ikigai, descubrir tu propósito en la vida, no es algo de los jóvenes, es algo que puede descubrirlo alguien un año antes de morir y lo haces y mueres feliz con eso. Esto me parece muy interesante porque nos van a ver personas De todo tipo. de todas las edades, ¿no? Y muchos pensarán, bueno, yo ya estoy de vuelta. Pero no, ese vacío existencial puede visitarte en cualquier momento de la vida, ¿no es así? Exacto. O sea, no tiene edad. Hoy en día, antes se consideraba que las grandes aventuras existenciales, los cambios eran de gente joven. Ahora vemos a gente mayor haciendo cosas increíbles. O sea, en la universidad, no sé si era en Oxford,
había un estudiante de más de 100 años que no había podido estudiar de joven porque participó en una guerra y luego tuvo familia y luego tuvo 1000 problemas y al final dijo, esta es la mía, voy a hacer esto porque toda la vida quise hacer eso. Y hay una palabra para esta gente que son los late bloomers, que es la gente que florece tarde. Entonces, cada vez más, si es que nos jubilamos alguna vez, veremos que tenemos 10, 20, 30 años por delante, que quizás sea el mejor momento de nuestra vida, porque tenemos toda la experiencia, todo el tiempo, y podemos tener también esa sabiduría para entregar al mundo aquello que vamos a dejar y por lo que vamos a ser recordados. Qué bueno esto, o sea, mucho mejor florecer aunque sea tarde que perecer sin florecer. Sí, a veces es mejor tarde, ¿no? Por ejemplo, si tú y yo fuéramos a un terapeuta, puede ser que fuéramos a uno joven, pero una mujer de 70 quizás pensamos que puede tener una experiencia vital y puede haber tenido una serie de crisis personales que nos puede acompañar mejor, ¿no? O sea, además estamos viviendo ahora en cosas de fandom, ¿no? De fama, un fenómeno que nunca antes había pasado en la era moderna. ¿Qué quieres decir? Mira, cuando yo tenía 6, 7 años, claro, yo tengo 57. Mi hermana y yo leíamos el Super Pop, que tú no debes saber ni qué es eso. Sí, yo tengo 41, las chicas de mi edad ya lo compraban. Entonces el Super Pop, ¿quién era Super famoso? Pop, sí. Menores de edad prácticamente. Leif Garrett, un tío californiano que no sé si tenía 17. Los Pecos, uno de los dos era menor, el de la voz así finita. Todos eran muy jóvenes. No había nadie mayor que fuera famoso. Sí. ¿Quién es famoso hoy en día? El doctor Manel Segarra, que tiene más de 80 años, conferenciante número 1. A nivel mundial, ¿cuál es el crack número 1 en el mundo de la medicina? Gabor Mate, 82 años. ¿Cuándo se ha hecho famoso Antoni Bolinches? Se ha hecho famoso con 78. Con 70 era mucho menos conocido. Por lo tanto, estamos en un momento de la historia interesante en el que los viejos y las viejas interesan a los jóvenes. ¿Puede ser que la sabiduría vuelva a tener voz y voto? Puede ser, eso parece. Es muy bueno esto. Sí. O sea, las personas mayores que nos veis, tenéis un valor enorme. Igual están a punto de iniciar algo que va a cambiar vidas. Pero la sociedad lleva mucho tiempo aislando a las personas mayores y no escuchándolas. Sí, pero quizás, mira, gracias a las redes sociales y todos los medios que ahora tenemos, personas que no tenían voz, porque, por ejemplo, a partir de cierta edad, a ti no te dejan trabajar en la universidad. Había aquello de los profesores eméritos, pero ya ni existe, o sea, te apartan. Pero esa persona puede escribir un libro, puede dar conferencias, puede empezar a divulgar por YouTube, como hizo Manel Sanz, y se convierte en alguien relevante, aunque la sociedad oficial lo haya apartado. Eso es una ventaja que tenemos. Yo siempre digo, si hay vida, hay oportunidad. Desde luego. Y sí, mira, y Alan Watts, que fue el gran divulgador del orientalismo en la contracultura, él decía, no estás obligado a ser quien eras hace 5 minutos. Y eso vale para cualquier edad y para cualquier persona. Pero sin embargo, las personas se anclan a lo que han sido siempre. Hay mucha gente que conozco que dice, no, es que siempre he sido así, como si eso fuera algo de valor. Es que yo soy así y no puedo ¿No cambiar. es mucho más interesante mirar hacia atrás y no reconocerte la persona que eras hace 10 años? ¿No? Sí, yo creo que las personas creativas, como tú, que están cambiando todo el tiempo, cuando leen algo que escribieron en un diario 10 años atrás, les parece que es otra persona, porque ya has saltado varias pantallas por aquí. Y eso es lo emocionante, ¿no? Ir cambiando. De hecho, Rudolf Steiner, que era un tío bastante raro, que creó todo esto de la antroposofía, las escuelas Waldorf, él hablaba de septenios. Él decía, cada 7 años cambia de manera esencial la vida de una persona. De 0 a 7 es el niño pequeño. De 7 a 14 ya es el preadolescente, se intuye la sexualidad, tal. De 14 a 21 empiezas a contemplar la carrera, ¿no? Entonces, si tú cada 7 años cambias, como decía él, también cambia tu propósito, cambia tu ikigai y vas a tener muchas vidas en una. Más vidas que un gato. Me estás haciendo viajar hacia atrás ahora, haciendo cálculos de 7. Estoy haciendo saltos de 7 hacia atrás. Yo creo que lo del 7 es aproximado, le debía gustar el número. Pero tiene cierto sentido. Septenios, no lo había pensado jamás. Sí, él hablaba de septenios. Entonces, bueno, tiene sentido, porque con 49, que ya te acercas a los 50, pues estás en un septenio que dices, bueno, estoy ya en la segunda mitad de la vida, ¿qué vamos a hacer aquí, no? Hay algo muy interesante que te quiero comentar. Mira, tú estás hablando de personas mayores que están a tiempo de abrazar su sentido de la vida
Y que puede ser distinto al que tuvieron tiempo atrás porque es cambiable, va variando a lo largo de la vida. Vale. También hay otro matiz aquí, y es que se puede tener sentido de la vida aunque se sufra. Ejemplo de ello, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Claro. Cuando escribimos el libro de Ikigai, que los capítulos son monográficos, ¿no? Hay algunos del ejercicio, de lo que es el flow, que Mihai Csikszentmihalyi nos felicitó por ese capítulo, dijo, nadie lo ha sintetizado mejor, ¿no? Pero hay uno dedicado a Viktor Frankl, porque enseguida, cuando empezamos a explorar el concepto de Ikigai y los 4 círculos, vimos que en los años 40 Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, ya su terapia se basaba en el propósito. Logoterapia, ¿no? Sí, que es lo opuesto al psicoanálisis, o es complementario, vaya. El psicoanálisis viaja al pasado para ver el origen de lo que tú eres y de tus traumas, pero el momento en el que surge la logoterapia es muy distinto. Surge después de una Segunda Guerra Mundial que ha dejado las ciudades arrasadas. Este hombre vivía en Viena y claro, la gente que venía no le preocupaba el pasado, le preocupaba encontrar una razón para no suicidarse mañana. Claro. Estaba todo en ruinas, habían perdido hijos, habían perdido hermanos. O sea, pongamos un poco de contexto. Segunda Guerra Mundial. Sí, se había perdido la fe en la humanidad, ¿no? Sí, entonces él idea la logoterapia, que logos significa sentido, para, a través de unas conversaciones que no debían ser muy distintas como las que estamos teniendo ahora. De hecho, hay bastantes testimonios que lo recogieron. Él indagaba en el paciente, aunque fuera una pequeña motivación que le diera una razón de vivir, ¿no? Entonces, como venía todo el mundo contando desgracias, él siempre había un momento en que los cortaba y decía, ¿y usted por qué no se suicida? Si la vida es tan horrible como usted dice y hay tan poca esperanza y no hay nada que podamos hacer, ¿cuál es el motivo por el que no se suicida? ¿No? Y ahí empezaban a encontrar cositas, ¿no? Y si era una persona que ni así podía encontrar una respuesta y decía que todo era inútil, no sirvo para nada, no tengo propósito, él les decía, pues te voy a regalar un propósito. Tu propósito en la vida a partir de ahora será encontrarlo. Y los ponía en marcha, ¿no? Entonces, quien diga, yo no tengo Ikigai, podemos decirle lo mismo. Tu Ikigai tiene que ser buscar tu Ikigai. Yo siempre que voy a escuelas, que a veces voy a grupos de bachillerato, les digo, si te sientes vacío, yo tenía un vacío existencial brutal. De hecho, yo fui punk, afterpunk, nihilista, aparecía en descampados en medio de la basura a las 6 de la mañana. Sí, yo era muy mal estudiante, además. No era violento en absoluto y era lector, pero me juntaba con gente de estos del club de los 27, que nadie pensábamos que íbamos a vivir más allá de esto, ¿no? Entonces íbamos cada noche de conciertos había un lugar en Barcelona que era el ayuntamiento que se llamaba el Casal dels Transformadors, el Casal de los Transformadores, donde cuando empezaban los conciertos enseguida empezaban a volar las sillas. Había unas sillas plegables y si no te abrían la cabeza, pues mira. Entonces yo venía de ese mundo, ¿no? Entonces es normal ser joven y tener crisis existencial. ¿Por qué? Porque hay un gran trauma en la adolescencia que es, dejas de ser un niño, donde el mundo es un lugar protegido, los padres son infalibles, tal, y te vas hacia un mundo de adultos con el que tú no estás de acuerdo, con los valores que hay, con la violencia, con todo eso. Entonces tú estás ahí en tierra de nadie. Entonces lo normal, si eres una persona joven, es sentirte vacío y sentir que no encajas, ¿no? Entonces, aquí diríamos, bueno, yo lo que les digo a estos chavales es, tu propósito en la vida no te vendrá a buscar al sofá, no te vendrá a buscar al teléfono móvil. Vas a tener que arriesgarte, salir, conocer a gente, vete a un voluntariado, lárgate de viaje aunque sea aquí al lado, ¿no? Empieza a aumentar el rango de experiencias y en algún momento sonará la campana. De hecho, el ejemplo típico es Steve Jobs, ¿no? Que no tenía dinero para pagar la carrera, pero iba de oyente a muchas clases y cosas que él aprendió de manera random luego las aplicó a lo que fue el éxito del Macintosh. Pero sin riesgo no hay ganancia. Sí, tienes que estar dispuesto a perderlo todo si quieres conseguir algo muy grande. O sea, yo creo que si tu propósito es modesto, decir, bueno, voy a conseguir un trabajillo en esto que me gusta, voy a pagar mi hipoteca y con eso ya está. Pero si quieres algo gordo, tienes que hacer como Rod Stewart. Yo el otro día flipé leyendo sus inicios, yo no lo sabía. Claro, yo cuando era pequeño había el single aquel, ¿Crees que soy sexy? Y ya era mayor este hombre. Pero leí como un reportaje sobre sus inicios y él quería
ser estrella del rock, pero no lo conocía nadie. Entonces decidió montarse él solo una gira por Europa, pero sin apoyo. Entonces él fue con su guitarra, apareció en Barcelona, en la Barcelona franquista, dio conciertos en la Plaza Real, dormía en la calle y al final la policía de Franco lo expulsó de España por la ley esa de maleantes y no sé qué, y lo mandaron para Inglaterra otra vez. Bueno, ese hombre tenía una dirección muy clara de lo que quería lograr. No sé cuántos años tardó, pero si tú estás ahí y persistes, al final incluso vas a encontrar los aliados, la gente que va a confiar en ti, pero tienes que mantenerte en el camino y estar dispuesto a dormir en la calle si hace falta. Cuando tienes un objetivo así, ¿eh? Claro. Resiliencia. Resiliencia, sí, y cabezonería. Y picar piedra a tope. Picar piedra a tope, claro. Lo que pasa es que no crees que las personas quieren resultados sin sacrificio. Claro, esto es el problema de ahora. Mira, yo tengo un hijo de 15 años que no lee un libro ni que lo maten. Tampoco se los hago leer, ¿eh? De mis libros ha leído uno, porque había el tema de fondo de Stranger Things y a él le gusta, ¿no? Pero a él lo que le gusta es montar negocios. Y con 15 años ya ha montado un par de empresas de estas, no sé, una tienda que vendía una cosa con una impresora 3D. Y una tienda la cerró a las 24 horas de abrirla. Y yo digo, ¿por qué la ha cerrado? Dice, porque no ha triunfado. Digo, pero si no has dado tiempo a que vengan los clientes, ¿no? Claro. Entonces creo que estamos en una generación instantánea en el cual estamos tan acostumbrados a que todo se consigue con un clic, ¿no? Con un clic, cita en Tinder, compra en Amazon, me apunto aquí, hago eso, que ya hemos perdido el proceso. Y algo que siempre decimos con Héctor es que la espera tiene que ver con la ambición de los resultados. Si tú quieres conseguir algo muy pequeño, igual lo consigues hoy o mañana. Pero si realmente quieres algo que sea trascendente en tu vida, no sé, aprender japonés, llegar a tocar el piano, tener un proyecto de comunicación que impacte el mundo, tienes que pensar a medio plazo. Y mucha gente joven no sabe pensar a medio plazo. Hay mucha impaciencia, poca tolerancia a la frustración, pero realmente las grandes cosas se consiguen con espíritu maratoniano. Uh-huh. Bueno, y también un sistema general, educacional, un sistema de vida institucional que no fomenta precisamente el emprendimiento. Se premia la impulsividad y sí, el emprendimiento, claro. Creo que si viviéramos en Estados Unidos sería diferente. Aquí se vive como una cosa que lo más fácil es que fracases y que pierdas hasta la camisa, ¿no? Entonces, es gente muy especial la que realmente renuncia a un trabajo fijo para aventurarse en algo, pero creo que cada vez serán más, porque cuando hubo la pandemia se produjo este fenómeno que se llamó la gran renuncia, sobre todo en Estados Unidos, que al pararse el mundo la gente pensó, ¿no? Y gente que tenían un trabajo que no les gustaba, decidieron arriesgarse y formarse para otra cosa, emprender. Entonces, cuando tú te das cuenta que la muerte puede estar muy cerca, y en la pandemia vimos gente muy joven morir, dices, bueno, el tiempo que me quede aquí, al menos quiero que sea mi vida y no la de otro, me voy a arriesgar, ¿no? En el momento que tú dices, me voy a arriesgar, ahí empiezan a pasar cosas distintas. Claro, que has dicho algo ahora así rápido, que es vivir tu vida y no la de otro, ¿no? Sí. Me pregunto, de los que nos estáis viendo, ¿cuántos creéis que estáis viviendo la vida que os corresponde, la vida que os merecéis? Podéis dejarlo en un comentario y nos explicáis porque me encantará leerlo. La vida que podemos vivir va muy condicionada al momento en el que vivimos. Antes lo has dicho, ¿no? Pues a veces no es el qué, sino el quién ser haciendo según qué, ¿no? Yo ahora tengo un podcast, pero evidentemente si hubiera nacido en el siglo XVI, a lo mejor tendría que buscar cómo dar expresión a mi Ikigai, que igual va por comunicar y conectar con las personas, pero no podría haber sido un podcast. O en la época de Homero habría sido un storyteller que iban por los pueblos, les daban de comer y contaban, que es básicamente lo que tú haces. Puede ser. Tú haces lo que hacía Homero con la Odisea y la Ilíada. Contar. Sí, contar. Contar historias. Exacto. Sí, interesante. Entonces, en realidad, no es tanto el qué, sino el quién que hay detrás de ese qué. Exacto. Es un tema de identidad, volvemos al inicio. De los muchos roles que podrías tener en esta vida, ¿cuál crees que te encaja mejor, no? Porque todos servimos para más de una cosa. De hecho, cuando hacemos el ejercicio de los 4 círculos de Ikigai, hay el segundo, que es aquello en lo que eres bueno. Yo siempre digo que hay talentos principales y secundarios.
A mí siempre me han dicho que donde hay un bebé llorando, me lo ponen en los brazos y el bebé calla. Pero nadie me va a pagar por eso ni me dedico a eso. Pero Vale. es un talento que está allí, ¿no? Sí. Y hay otros más obvios, como dices, bueno, yo era un pésimo estudiante, pero era rapidísimo escribiendo ya desde la básica. Cuando hacíamos la redacción de las vacaciones en el pueblo, yo en 10 minutos había terminado y estaba todos los chavales ahí apretando la lengua y el lápiz intentando terminar la hoja, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver cuál es el talento principal que tenemos, pero hay otros que son desconocidos para nosotros. Y aquí es interesante pedir feedback, ¿no? La gente que te conoce mejor, tu hermano, tus compañeros de trabajo, quien sea, un profesor, una profesora, decir, oye, ¿tú en qué crees que yo soy muy bueno? Igual te sorprenden con algo que tú no sabes que tienes, porque un problema de la cultura latina y mediterránea es que tenemos mucho síndrome del impostor. Buah. Tú vas a Estados Unidos y los chavales en clase están acostumbrados a presentar y te vienen a una ronda de financiación de no sé qué startup que es algo absurdo, como si fuera lo más importante del mundo. Pero nosotros, lo bueno también es que nos crían en cierta modestia y humildad, que está muy bien. Pero eso lo que hace también que mucha gente que tiene un talento enorme cree que no lo tiene, y sobre todo ahora que estamos mirando siempre el éxito de los demás, ¿no? Y nosotros pensamos que somos unos pobres mortales que no hemos sido llamados para hacer eso. Porque es que la línea entre la humildad y el menosprecio es muy delgada. Sí, sí, es muy fácil caer ahí, y en la historia han habido grandísimos talentos que en vida no supieron que lo tenían, ¿no? Se habla de Van Gogh y tal, pero Sí. creo que era la poetisa Emily Dickinson, que era genial, casi no publicó nada en su vida, y cuando ella murió, que estuvo casi toda la vida en su habitación, se rescataron unas libretas y dijeron, esto es la mejor poesía que se ha hecho en los últimos 50 años. Tremendo, el reconocimiento póstumo. Sí, y qué pena, triste eso, ¿no? Qué pena, sí, sí. Qué pena, tremendo, ¿no? Bueno, lo que tú dices, ¿no? Encontrar el talento en el tiempo presente y darle valor arriesgando, ¿no? Pero para eso, volvemos de nuevo, hay que hacer las preguntas incómodas. ¿Cuáles son las preguntas más incómodas que crees que una persona se tiene que hacer a uno mismo, Sí. para empezar a hallar propósito? Una pregunta, no sé si es tan incómoda, pero es la más útil que te puedes hacer, es si siento que estoy ocupando mi lugar en el mundo ahora mismo, o si simplemente lo estoy haciendo por comodidad o porque es algo que he repetido durante mucho tiempo. Y si me tuviera que morir de aquí 3 meses, realmente sentiría que he hecho lo que tenía que hacer, o hay algo que he dejado pendiente, ¿no? Porque somos muy dados a procrastinar, ¿no? De esto ya lo haré cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando los hijos sean mayores, cuando, es hablar en condicional. Entonces, la idea sería decir, bueno, como la película No mires arriba, si un meteorito nos fuera a destruir de aquí a un mes, ¿me va a pillar haciendo lo que tengo que hacer? ¿O me voy a arrepentir en el último momento de no haber hecho mi propia vida? Y a partir de aquí tenemos herramientas para ver esto, ¿no? Por ejemplo, tú puedes haber amado una profesión en una época determinada y aburrirte de ella. Y eso es lo que se llama en psicología el despido interior, que llega un momento en que aquello que a ti te hacía ilusión puede pasar con una pareja, también con un amigo, ¿no? De repente deja de tener sentido. Y lo que se llama despido interior es que tu cuerpo sigue yendo a la oficina, pero el cerebro y el corazón se quedan en casa, ¿no? Entonces, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿me emociona lo que estoy haciendo? ¿Fluyo con lo que estoy haciendo? ¿Le veo un sentido? ¿Siento que eso tiene un impacto en los demás? ¿Siento que estoy creciendo? Entonces, estas son las preguntas que te pueden permitir saber si estás o no estás en tu Ikigai. Puede ser incluso bueno papel y boli. Sí, papel y boli, y darte cita a ti mismo, porque un gran problema que hay es que nos comprometemos con todo el mundo menos con nosotros, ¿no? Entonces la gente va a 1000 compromisos, obligaciones aquí y allá, pero es muy raro que tú te reserves en tu agenda una hora para irte a tu café favorito con una libreta y apuntar lo que te pase por la cabeza, ¿no? Lo que quieres hacer. Y las grandes ideas y los grandes negocios y las grandes creaciones vienen de ese divagar. Si tú no te das tiempo para divagar, pues vas a seguir en la rueda del hámster. Totalmente. Tiempo para la solitud y la introspección. Exacto. Es verdad. Eso es como el típico cuento japonés de las tazas de té que dice, no te puedo llenar la taza porque ya está llena, ¿no? Entonces, para pintar necesitas un lienzo en blanco, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier persona que pueda hacer un break
ir a su lugar favorito. He dicho un café como quien se va al monte o a la playa y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y te lo preguntas a ti mismo, ¿qué es lo que conviene hacer ahora? Y a partir de aquí van a surgir muchas Ujú. cosas. ¿Crees que el Ikigai debe ser necesariamente monetizable? No necesariamente, porque hay ikigais que surgen cuando la vida está ya resuelta. Un ikigai de una persona jubilada seguramente no necesita monetizarlo. Lo que sí pasa, que si en una edad aún semi-joven o a la mitad de la vida algo te obsesiona hasta tal punto que tú quieres estar 8 o 10 horas haciendo esto o 12, pues más vale que sea tu trabajo. Entonces, ¿no? Si tú estás obsesionado con la guitarra eléctrica y solo quieres aprender y aprender, pues vas a ser más feliz como músico de estudio o haciendo un proyecto que no teniendo que quedarte con horas de sueño para poder practicar eso. Entonces, eso es lo que decía Confucio. Encuentra una actividad que te guste y no trabajarás un solo día en tu vida. Ujú. Entonces, yo diría que a quien le apasiona algo, no le importa tanto la monetización. O sea, si a ti si tú eres escritor y tú lo que quieres es ganar dinero como Dan Brown, no te gusta tanto el escribir, te gusta el dinero. Ya, claro. Entonces, realmente las actividades que te apasionan, que son tu Ikigai, las harías sin cobrar, si te lo puedes permitir. Entonces hay una pregunta muy importante que es ¿cuál es mi motivación? Exacto. Pero hay que responderla con máxima sinceridad. Sí, y puede ser que una época de tu vida sea el dinero. Y digas, ahora el dinero es importante para mí, quizás porque esta persona está construyendo su vida y quiere vivir aquí, quiere hacer esto. Pero una vez esto está cubierto, el dinero ya para qué, ¿no? Ujú. O sea, Pero es que vivimos, Francesc, en la cultura donde aparece un tío en Instagram y te dice ¿cómo ganar 10K al mes? sí, Tu objetivo va a ser ganar 10K este mes. Además, 10K. 10K, sí, sí. Ya, economía del lenguaje a más no poder, ¿no? O sea, nos hemos vuelto gilipollas. Bastante, porque Con- además todos los estudios que se han hecho sobre felicidad y dinero, ahora no, Alex Rovira me decía el otro día la cifra exacta, creo que es a partir de 80.000 euros anuales, no hay diferencia en la felicidad de ganar 81.000 o 80 millones. Ya. Es más, con los 80 millones puede ser que tengas menos tiempo y que tengas que vigilar muchas más cosas. ¿Más preocupaciones? Sí, más preocupaciones. Yo por eso, cuando me encuentro con estos súper empresarios que tienen 8 frentes abiertos y que les están llamando por teléfono a todas horas, pienso, ¿y si te desprendieras de todo y te fueras a vivir a la playa? ¿No vivirías mejor, no? A veces hay como el ego ese de conseguir, ¿no? Y de ser importante. Pero realmente, si tú tienes mucho dinero y muchas propiedades, pero no tienes tiempo, te falta la divisa principal. O sea, Ujú. los que trabajan en el mundo financiero saben que se apuesta al yen, al franco suizo y tal, y las divisas suben y bajan. Pero la que siempre sube es el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un adolescente, tú puedes tirar a la basura un sábado entero o un fin de semana y no importa, porque percibes que la vida es muy larga. Cuando tú tienes ya 50 años o tal y pierdes una hora con quien no deberías perderla, te sabe mal, porque sabes que cada vez te queda menos tiempo. Entonces el tiempo sube de valor. Entonces yo te diría que a partir de cierta edad, más vale tener tiempo que dinero una vez has cubierto lo esencial. El tiempo es lo más valioso que existe. Con el dinero no compras tiempo. No. Y todos te dirán que es un mal negocio vender tu tiempo a cambio de dinero, a no ser que sea imprescindible. Mira, ¿recuerdas la película, no sé si la has visto, una película que se llama Time, Sí. donde aquí llevaban escrito el cronómetro de los, creo que eran años, días, horas Sí. y minutos? Y ¿No? se vende o se transfiere de Sí, unos a tú otros. puedes ganar tiempo, tal. Es moneda de cambio el tiempo. Esto es muy interesante. Mira, nosotros tenemos por ahí en la estantería, no lo veo, pero tenemos que tener un reloj de arena, ¿no? Por ahí. Debe Sí. estar. Debe de estar por ahí. Es que hay muchas cosas y no lo veo. Vale. Hay ahí, en ese follón de cosas, un reloj de arena. Ciertamente, si nosotros viéramos cómo la vida se va perdiendo, igual que cuando intentas contener agua en las manos, que se te escapa entre los dedos, similar a eso, le darías ese valor incalculable que tienes, pero no lo vemos, porque el tiempo es incierto, salvo un tipo de personas que sí saben que el tiempo... Bueno, cuando te dan un ultimátum con un diagnóstico, Correcto. ahí ya sabes lo que queda, Estoy pensando en personas con ELA, por ejemplo. personas con un cáncer terminal en estadio 4, que saben que puede ser cuestión de horas, días,
años, pero poco tiempo. No se va a multiplicar ese tiempo salvo que ocurra un milagro. ¿Cómo estas personas encuentran su Ikigai? Justamente algunas de estas personas solo encuentran su Ikigai en ese tiempo acotado. Y yo siempre, cuando hablamos de estos temas, me gusta recomendar que la gente vea el vídeo de la última lección de Randy Pausch, que es uno de los más vistos de YouTube. Para quien no lo sepa todavía, Randy Pausch era un profesor de realidad virtual que le diagnosticaron un cáncer terminal, muy pocos meses de vida. Él daba clases en la Universidad Carnegie Mellon y él decidió, tras el shock inicial, que quería dar una charla a todo el college, a toda la universidad, a sus alumnos y a los otros departamentos para explicar una última lección, porque este hombre estaba al final de la vida. Entonces él explicó que más que lamentarse y dejar las cosas ordenadas, que eso él sí lo haría, que había decidido pasar los últimos 4 meses de su vida cumpliendo los sueños infantiles. Él se dio cuenta que cuando era pequeño había toda una serie de cosas que quería hacer y no las había hecho pues por todo el tiempo que le requirió la educación, formarse, encontrar trabajo, ser el mejor en su campo, etc. Entonces volvió a la lista de deseos infantiles, ya que hablamos hoy de propósitos, y claro, como era un friki, él tenía deseos particulares, ¿no? Salir en la serie Star Trek, escribir un artículo en la enciclopedia. Alguno era más fácil, ganar un oso gigante en una tómbola. Eso, si compras muchos boletos, igual al final lo ganas. Y él se dedicó el final de su vida a cumplir todo eso, se hizo famoso y eso le permitió salir en Star Trek y la NASA le ayudó a experimentar la gravedad cero y murió como un niño, ¿no? Pero lo bonito sería poder recuperar esos sueños infantiles sin tener la espada de Damocles ahí, ¿no? Y mira, te voy a citar un autor que seguramente has leído, el de la psicología del dinero, Morgan Housel, que él dice, ¿qué es ser rico? ¿No? Antes hemos hablado del éxito. Yo tengo un libro, es Sí, tremendo. Dice, ¿qué es ser rico? Dice, ser rico no es tener no sé cuántos paquetes de acciones. Dice, ser rico es levantarte por la mañana y decir, hoy hago lo que me da la gana. Me reúno con quien me quiero reunir. Si no me cae bien ese tío, no lo voy a recibir. Ser libre. Si no me gusta esta tarea, no la voy a hacer. Hago con mi tiempo lo que quiero. Eso es ser rico. Libertad, por tanto. Libertad. Libertad y autenticidad. Me pregunto, Francesc, en qué medida en una sociedad que vive en gran parte amargada por muchas razones, o sea, puede estar muy justificado vivir amargado. Desde luego. Según tu entorno. Sí. ¿En qué grado la gratitud, y vuelvo a Okinawa, puede ser clave para hackear nuestro cerebro por esa neuroplasticidad, para que la gratitud sirva como una terapia, ¿cómo se llama? Cognitivo-conductual, que nos transforme para empezar a disipar esas nubes negras que no nos dejan ver el horizonte? Sí, mira, aquí te voy a citar a Hemingway. Yo, antes del Ikigai y todo esto, daba muchos cursos de escritura. De hecho, me encanta darlos de vez en cuando tengo tiempo. Y hubo un famoso documento de Hemingway que lo publicó en un periódico para los escritores jóvenes, dando 3 tips. Y yo voy a mencionar uno. Él decía, escritores, hay que hablar de lo que hay, no de lo que no hay. No me empieces describiendo una habitación diciendo, no había un armario, tampoco había una ventana. Dime lo que hay en esa habitación porque va a funcionar mejor. En la vida es lo mismo. No me hables de lo que hay. ¿Qué es lo que hay en tu vida ahora mismo? Porque algo habrá. Estás vivo, hay vida, hay cierta juventud, hay ideas, hay sueños. Entonces, gratitud es centrarse en lo que hay y no en la carencia, ¿no? Porque es lo que se llama mentalidad de pobreza. Y si tú te das cuenta de lo que hay, por ejemplo, del talento que tú tienes, y tú le das importancia, eso va a crecer y eso va a llevar a otros sitios. Sería como ir en positivo en lugar de ir tapando huecos. Vamos de nuevo a una cosa que comentaste, que era la validación. Es validación en el fondo, es preguntar a los demás para encontrar valía. No sé si validación, sí, pero valía, ¿no? Es un gran tema ese. Y lo voy a relacionar además con el tema del suicidio. Mira, yo te podría decir, si tú estás pensando en quitarte la vida, ve y busca a alguien a quien le importas de verdad y dile, oye, ¿qué pasaría si yo mañana desaparezco? Lo que te va a decir va a ser causa de que te quedes aquí. Sí. Pero habrá personas que dirán, vale, pero yo no tengo a nadie. Pero seguramente están equivocadas. ¿Te acuerdas de la película Qué bello es vivir? Lo que pasa ahí. Sí.
este hombre que está desahuciado, que piensa que lo van a meter en la cárcel, que es una molestia para todo el mundo, cuando llega el ángel y acompaña a James Stewart por la vida que habría existido si él no hubiera venido, ¿no? Y se da cuenta que sin él muchas cosas no se habrían hecho, ¿no? Y el enorme dolor que causa su desaparición. Entonces yo diría que la persona que está pensando en suicidarse, te sorprendería, Carlos, los desconocidos con los que yo he hablado por teléfono que se querían suicidar, personas jóvenes, que te ponen, yo normalmente un email a alguien que no conozco, contesto una línea o si es algo que no corresponde, igual no puedo ni contestar, pero cuando es una persona joven que me habla de suicidio, doy el teléfono y nos llamamos. Y hablando con estas personas, yo siempre digo, toma esa decisión, pero no la tomes ahora. Date un mes y si de aquí a un mes tú crees que esa decisión es la acertada, haz lo que quieras con tu vida, ¿no? Porque a veces sucumbimos al impulso del dolor que hay ahora mismo, pero pueden suceder tantísimas cosas entre medio, ¿no? Por ejemplo, hay una película que, si no me equivoco, es de Kaurismäki, este director finlandés, que se llama Yo contraté a un asesino a sueldo. Y es un tío que está tan desesperado con su vida que paga a un matón para que en un momento que él no lo vea, aparezca y lo mate. Pero después de pagarle y de que no sabe dónde vive esta persona, porque es un asesino, al día siguiente conoce al amor de su vida. A partir de ahí se va escondiendo para que no lo maten. Para que la muerte no Entonces, te coja. Aquello que hoy creemos que es el final, que es un pozo, mañana estamos en el otro lado del túnel, ¿no? Entonces yo diría, acogerse a la temporalidad, ¿no? Esto es lo que estás sintiendo ahora. Las cosas pueden cambiar de un día para otro y después darte cuenta de que eres más importante de lo que tú crees. Porque yo, por ejemplo, de cerca he vivido, de muy cerca, un suicidio y 2 o 3 un poco más lejanos. Yo creo que estas personas no eran conscientes de la devastación que dejaron a su alrededor. Claro. O sea, marcaron la vida durante años de muchas personas. Entonces, sí que eran importantes, por lo tanto, y sí que eran necesarias. ¿Y si llevamos esto a las personas que están solas y quieren hallar el propósito y no saben a quién preguntar? Sí, ¿A mira, qué personas? Que hagan caso de Teresa Calcuta, que tú has mencionado antes. Ella siempre decía, con una lógica muy efectiva, decía, si estás triste, ve a consolar a uno que esté más triste que tú. Si te sientes solo, ve a acompañar a alguien que se siente solo. Entonces, soledad más soledad, cero soledad, ¿no? Esa es una fórmula que no falla. Entonces, cuando tú te sientes aislado, tú te sientes triste, busca a alguien que se encuentra en esa misma situación y pasa a la acción. Porque el problema que hay es que muchas veces esperamos que la vida nos venga a buscar. Yo era así. Yo con 15, 16 años era un chico muy solitario que esperaba que me descubrieran, ¿no? Como estos actores o estos modelos que quieren que los descubran por la calle. Yo pensaba, si tengo tanta vida interior, ¿cómo es que nadie se acerca a mí para conversar? Y con un primo que era para mí como mi maestro, mi hermano mayor, me acuerdo que él tenía un amigo muy alto y muy simpático y muy artístico, y yo decía, oye, digo, ¿por qué tu amigo nunca me pregunta por mi vida? Y él me dijo, ¿le has preguntado tú por la suya? Y no le había preguntado. Entonces me di cuenta que si tú sientes que esta vida no es la tuya, vas a tener que tomar la iniciativa para crearla. Por ejemplo, pues yo qué sé, monta un club de lectura, organiza algo, que vengan gente como tú. Empieza a liderar el tipo de vida de la que tú quieres formar parte. No esperes que te llamen. Si tú quieres ser actor de teatro amateur y no encuentras una compañía que te venga a buscar, monta tú la obra. Y eso es el secreto. Me parece sublime esto que dices. Muchas gracias. O sea, inicia tú el cambio que quieres. Inicia tú el cambio y lidéralo. Yo, por ejemplo, para mí la universidad fue una gran decepción a nivel social. Pues yo tenía el mito de las películas, que yo iría a la universidad y allí habría un ambiente de efervescencia artística brutal. Bandas de rock, clubs de lectura. Y yo vi gente que leían solo lo que entraba en examen y que corrían de aquí para allá con sus carteritas. Y pensé, jolín, qué poco motivador. Entonces pensé, ¿cómo te imaginabas tú tu época universitaria? Pues con cenáculos donde se montan cosas interesantes. Entonces yo empecé a montar, por ejemplo,
con un piano que tenía en mi primer piso, la noche de Edgar Allan Poe. Entonces invitaba a un tío del Institut del Teatre a leer Allan Poe, venían 15, 20 que traían botellas de vino y se montaban unos shows tremendos, pero los organizaba, porque nadie me había dicho que eso podía existir en otro sitio, ¿no? ¿Fue así como empezaste a conectar con las personas y a salir de ese mundo interior? Sí, de hecho, antes de escribir ningún libro, fui director de obras de teatro y empecé, y de hecho yo tengo una tradición, un domingo al mes más o menos, de montar conciertos underground en todas las casas donde he vivido. Pues vienen artistas que han venido desde Marco Mezquida a gente de otro tipo. Es de mi tierra, le Sí, conozco sí, sí. personalmente. Pues Sí, sí. él ha tocado como 2 o 3 veces en lo que se conoce como las hueveras. Porque el primer piso donde se hacía cabían 12 espectadores solo. Entonces Guau. Marco Mezquido vino a 2 o 3 hueveras, también vino Shuarma, cuando murió David Bowie, Shuarma vino a cantar canciones de Bowie también. Entonces, a mí me gusta una vez al mes, domingo tarde, porque el domingo tarde es momento de depresión para mucha gente, es decir, vamos a hacer esto, no tenemos permiso de ayuntamiento, esperamos que no molestar demasiado y que estos artistas puedan tocar y se puedan ganar un poco la vida. Crear las realidades que te gustaría disfrutar. Si la realidad en la que tú vives es insuficiente, fabrica la realidad en la que tú querrías vivir. Tomad nota de esto. Buen propósito para este año que entra. Buen propósito. Implica acciones, implica cosas concretas, acciones Y concretas. imaginación. Decir, vamos a hacer esto porque sé que mucha gente que piensa y siente como yo lo va a disfrutar. Sí. Yo creo que hay cosas que vemos a veces muy lejos, pero las vemos muy lejos porque no trazamos una escalera, ¿no? En el momento en que tú dices, yo quiero llegar a ese destino, está muy lejos, deja de estar lejos cuando tú ves los pasos que te van a conducir a ese destino. Porque cada uno prosigue con el otro, ¿no? Y se hace por tramos al final. Entonces, no digas, quiero estar mañana ahí, de mañana estaré en el paso número 1, al día siguiente en el paso número 3, y no me daré cuenta y ya estaré al final del destino. Sí, y el primer paso cuesta siempre más. Por ejemplo, en la escritura de un libro, si es tu primer libro, igual con la primera página por inseguridad te tiras 3 horas viendo qué pones. Pero si sigues adelante, en esas 3 horas escribes las últimas 10. Entonces es un tema de repetición y de habituación. Yo, por ejemplo, era muy tímido en la etapa universitaria y no hice doctorado porque tenía pánico a defender la tesis doctoral, que la haces delante de 4 personas que son tus profesores. Y acabé dando conferencias en la India en un teatro lleno. ¿Cómo? Por repetición, ¿no? Tú lo vas haciendo y al final esa huella positiva te demuestra demostrarte a ti mismo que estabas equivocado, que eso es un buen ejercicio también, de que podías hacer más de lo que tú creías que podías hacer. Vas matando al impostor poco a poco. Vas matando al impostor, ¿no? Y ahí, en esto de la India, además, hubo una anécdota buena, y es que yo en esa época tenía un terapeuta que hoy es un amigo, Xavier Guix, que tiene libros muy conocidos, y yo le dije, mira, Xavier, me han llamado para hacer una gira por teatros de la India en inglés, que yo en inglés me siento mucho más inseguro que en español, y con gente que ha pagado entrada en no sé qué sitio. Digo, estoy por decir que no. Y él me dio la clave. Dice, mira, Francesc, si te lo han pedido es porque puedes hacerlo. Si no pudieras hacerlo, no te lo pedirían. Pensé, una lógica impepinable, pues habrá que ir. Y yendo allí, pues me di cuenta que me agobiaba más después de las charlas las familias que se me echaban encima para las fotos que no el hecho de estar en un escenario. Porque en la India, la gente de la India es maravillosa, ¿no? Son gente muy cariñosa, pero sí que es verdad que son demandantes. Entonces yo me acuerdo firmar un libro, hacerme una foto con el señor, con su mujer, con él y los hijos, de pie, sentados, y al final dice, and the telephone number, sir. También. Y luego al final el número de teléfono, ¿no? Y digo, ¿para qué lo quiero eso? Se te presenta en casa a hacer las fotos también en tu hogar. Y en el último viaje a la India que hice, dice, por favor, deme su número de teléfono, le prometo que no le llamaré ni le escribiré. Entonces yo pensé otra vez, ¿para qué lo quieres? Qué bueno. Bueno, oye, pero estás lleno de anécdotas. Veo que eres una persona que creo que vive alineada con su sentido. A mí me transmites paz y creo que me transmites además verdad. Creo que crees de verdad lo que estás defendiendo aquí, lo practicas, ¿no? Pero estoy convencido que has tenido momentos de sombra. Sí, sí, sí. De hecho, mi estado natural, o sea, yo siempre, una pregunta que hago a mis amigos es, ¿cuál es tu emoción predominante?
Ujú. Hay gente que la emoción predominante es la alegría, otros que son quizás la gravedad. Yo diría que mi emoción predominante es la melancolía, que viene de una soledad de infancia o que Ujú. quizás es mi carácter. Y si hago tantas cosas, que siempre estoy liado, pues no sé, acompañando a un escritor, escribiendo un artículo, visitando una escuela, dando una conferencia, tocando en bandas, es para engañar esa melancolía, Ujú. ¿no? O sea, la actividad, cuando yo estoy haciendo algo, me aparta de mi estado natural. Ujú. Pero sí que es verdad que han habido muchos momentos de sombra en mi vida. O sea, sería tu talón de Aquiles. No sé si es un talón de Aquiles o es algo que hay que aceptar y ya está, Ujú. que, que forma parte de tu personalidad. ¿Cuán oscura ha llegado a ser una noche en tu vida? Bueno, no creo que fuera más oscura que la de mucha gente que nos está viendo ahora. Pues, ¿quién no ha pensado que sería mejor no existir que estar aquí en algún momento en el que no le ves sentido a nada, ¿no? Cuando no te desesperas incluso no por tu propia vida, viendo lo que pasa en el mundo y no le ves ningún sentido. Y ahí es donde es importante tener al menos un clavo ardiendo al que agarrarse, algo que te guste mucho y decir, bueno, sé que todo esto es horrible, pero le encuentro un sentido a hacer esto. Entonces, tener como decía Víctor Frankl, una sola cosa por la que vivir puede compensar por toda esa oscuridad. Pero bueno, desde que yo descubrí que hay muchísima gente a la que puedes ayudar, a la que puedes ser importante, ya a partir de ahí la oscuridad no existe. Mira, el otro día estaba viendo un documental sobre Víctor Manuel y cómo creó la canción Solo pienso en ti, que Ujú. quizás los que son muy jóvenes no saben que es la primera canción que se hizo dedicada a la historia de amor Ujú. de dos Ujú. discapacitados. Víctor Manuel, esa Gran, canción, gran balada, ¿eh? gran balada, Ujú. maravillosa, lo descubre ese tema leyendo un artículo en un periódico donde se habla de una residencia de personas discapacitadas, donde hay dos que se han enamorado y la iglesia no les deja casarse. Entonces él va allí, los conoce, acaba haciendo esa canción. Y yo, viendo todo lo que pasó después, pensé, esos 3 minutos de canción que hizo Víctor Manuel justifican una vida entera. Hay personas que no van a lograr tener un impacto como el que él hizo. Entonces, cuando tú te enfocas hacia afuera, la oscuridad desaparece. La oscuridad es cuando estás mirando hacia adentro. Si tú miras a ver quién está sufriendo, quién no tiene voz, a quién puedo sacar a la luz, entonces ya sales de la oscuridad automáticamente. ¿Crees que para salir de esa oscuridad hace falta conectar con Dios? Tienes aquí un libro, Sí, último libro, el gran teléfono de libro, Dios. El teléfono de Dios. ¿Qué le preguntarías a Dios si te dieran su número? Estaba muy alineado con cosas que preguntamos en este programa, ¿eh? ¿Cómo de importante es Dios en esa ecuación? Sí, primero habría que preguntar qué es Dios para cada uno, Ujú. ¿no? Ujú. Para algunos sería un Dios monoteísta, para otros igual sería la magia de la vida, las cosas que no podemos controlar. Dios puede ser amor, todo aquello que haces que va más allá de ti mismo, cosas que haces por desconocidos, cosas que haces para cuando tú ya no estés aquí sigan beneficiando a alguien, todo eso puede ser Dios, tu intuición. Entonces, ¿qué le preguntarías a Dios? Sería, ¿qué pregunta le harías al mejor coach del universo? Sobre tu vida, sobre la vida en general, etcétera. Y eso es una pregunta que antes de verla en tu programa y hace años me lo había preguntado muchas veces, ¿no? Si te dieran el teléfono de Dios, Ujú. ¿qué le preguntarías? Y aquí lo que he escrito, y, después de un trabajo de colaboración que explicamos aquí en el epílogo, es como un cuento de Navidad, un cuento como el de Qué bello es vivir, que era también un relato primero, sobre qué pasaría si pudieras tener conversaciones sobre todo lo que te preocupa con alguien que no solo tiene todas las respuestas, sino que te conoce a ti mejor que tú mismo. Ujú. En tu caso particular, ¿por qué razón crees que Dios para ti es lo que es o cómo es? Claro, yo tenía el trauma de haberme criado en una escuela católica que nos hacían ir a misa cada semana y habían niños, eran chicos, eran 42 en la clase, varones, ¿no? Que decían que Dios les hablaban y que tenían conversaciones. Y yo pensaba, ¿y a mí por qué no me habla? ¿No? Ujú. Yo quería también hablar con Dios, pero nunca sentí su presencia en ese momento ni supe cómo conectar. Y una amiga mía cristiana me dice, no, esto es porque tienes la cabeza llena de ruido. Dice, aunque Dios te hable, tú no te vas a enterar, porque estás todo el día
con prejuicios, haciendo presuposiciones, etcétera, ¿no? Entonces, en esa época no conseguí conectar con esa especie de Dios, pero sí que es verdad que luego en otros momentos de mi vida, cuando he conseguido hacer cosas que tienen una trascendencia para los demás, para una persona, para muchas. Por ejemplo, cuando tú te vas a tomar un café con un amigo que está triste y notas un cambio en su estado de ánimo, ahí te sientes un poco más divino que antes. Has hecho de Dios un poquito para esa persona en ese momento, en esa pequeña cosa. ¿Y si Dios fuera relación y no religión? Que son dos palabras parecidas pero muy distintas. Me parece muy, muy bien. De hecho, religión viene la palabra de religare, de unir lo terrenal con lo divino. Entonces, cuando en una relación tú eres capaz de levantar el ánimo del otro, hay algo de milagroso en eso. Quizás Dios habita en eso. Quizás Dios habita dentro de cada uno y espera que ejerzamos el poder que no sabemos que tenemos. De hecho, fíjate que el Dios cristiano dijo: amaos los unos a los otros. Exacto. La cuestión es cómo encorsetamos a Dios. Siempre pienso que metemos a Dios en una caja. Sí. Pero Dios es incontenible. No lo puedes meter en una caja. Exacto. Que preocupa a las religiones es que Dios es cada vez más algo a la carta. Piensa en la canción esta de Depeche Mode, Personal Jesus. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es la espiritualidad? Para ti, ¿qué es la divinidad? Yo, por ejemplo, si me preguntan, tengo influencia de dos religiones, yo, aunque no estoy adscrito a ninguna. La psicología me gusta la del budismo, porque considero que Buda fue el primer psicólogo de la historia. Pues si lees sus aforismos, ¿de qué se preocupaba él? Del sufrimiento, del dolor, de la mente, del mundo. Era un psicólogo. Pero también tienes un punto taoísta. Sí, un punto taoísta. Y me gusta la parte del cristianismo de la entrega a los demás, ¿no? En el sentido de, yo tengo una capa, te doy la mitad a ti. Y muchas enseñanzas de Jesús, como filósofo, yo no sé si caminó sobre las aguas o es una metáfora, pero creo que ese servicio a los demás, que también está en el Islam y está en muchas religiones, yo con eso comulgo también. ¿Compras todo el discurso de Jesús? Bueno, primero que no sabemos si eso se escribió, todo lo dijo él, o está arreglado por varias manos humanas, porque además fueron 4, ¿no? Entonces me quedo con los mensajes principales, ¿no? De amaos los unos a los otros, que tú lo has dicho, y hay muchos momentos en los evangelios que nos pueden servir sin duda para la vida. Otras cosas igual no estaría de acuerdo, pero como tampoco sabemos quién dijo qué o cómo se dijo, es cierto que es una aproximación personal de cada uno. Totalmente. Bien, llegamos al final. Ha sido una conversación muy interesante, ¿eh? La más filosófica que he tenido nunca en un programa. ¿De verdad? Te lo juro. Hostia, bueno. ¿Es bueno eso? Sí, buenísimo. Pues yo he disfrutado mucho, me has hecho pensar y además he sentido conectado con muchas cosas contigo, la verdad. Creo que también soy un poco como tú de estar ahí solo, entonces cuando me veo con una persona con la que puedo, ¿sabes? Salir de esa burbuja. A mí me pasa algo que no sé si tú has experimentado. Más que, antes te he hablado de la melancolía, pero yo cuando no estoy haciendo algo o con alguien, siento que no existo. Como si fuera un caparazón vacío, no tengo existencia. Por eso cuando me preguntan cuál es tu deseo, yo siempre digo ninguno. Pero, por ejemplo, cuando hablo contigo, me lleno del sentido de estar en esta conversación. Sí, yo necesito estar con alguien o solo haciendo algo. Somos iguales en esto. ¿Sabes? Porque si no, si estoy solo en el sofá no haciendo nada, muchas veces me visita la tristeza. Igual que yo. ¿Sabes? O el vacío. O el vacío. Y eso me incomoda tanto que me tengo que levantar. Pues gracias, quizás esa tristeza es el combustible que nos permite hacer todas esas cosas. Bienvenida sea. Bonjour, tristesse, que decía François Sagan. Bienvenida a la incomodidad. Bien, 2 preguntas típicas de este programa, que es ¿cómo afrontas la certeza de la muerte? La gran ventaja de la muerte es que no sabemos cuándo vendrá. Si nos dieran una fecha, sería muy angustioso. Pero como yo no sé si me voy a ir de aquí 1 año o de aquí 20, pues es un misterio. Y día a día pues intentarlo llenar de la mejor manera, pero no me importa morir. Yo creo que a todo el mundo nos preocupa más cómo moriremos, pero por ejemplo, si ahora salgo de este estudio
y me pilla un autobús y muero al instante, da igual, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? Me gustaría que me recuerden más por las cosas que hice bien que por mis errores, que también los han habido. Dejar algo que sirva. Mira, hay una teoría de un autor americano que se llama Arthur C. Brooks, que dice hay dos mitades en la vida. La primera es para brillar, la segunda para iluminar el camino de los demás. Pues me gustaría que cuando me muera haya dejado suficiente luz para los que están en la oscuridad de los que hemos hablado antes, aún les quede algo para llegar hasta algún sitio. Qué bueno. Muy alineado con lo que dijo Jung. Los primeros 40 años de la vida son para aprender a vivir y los otros 40 para empezar a vivir, ¿no? Exacto. Si encima vives para los demás. ¿Y enseñas? Qué interesante. Tienes algo para que has traído para el programa, ¿verdad? Un regalo. Esto es algo que no tiene nadie. ¿Vale? Esto es algo que no se puede conseguir ni en Tokio. Te voy a explicar qué es. Joder. En el pueblo de Ogimi, que lo llaman la aldea de los centenarios y que hay tantos turistas que van ahora porque han leído el libro, hay una pequeñita tienda cooperativa donde venden el té que ellos cultivan, porque ahí hay campos de té. Qué bueno. Entonces, este es té de Ogimi, té del pueblo de los centenarios, y de hecho el té se relaciona con la larga vida. Por lo Pues, tanto, estoy este tardando. es un té exclusivo del pueblo más longevo del mundo que lo he traído para Joder, ti. muchísimas gracias. Pues mira, a mí me sabe muy mal dejar cosas en la estantería solo para el postureo de la estantería. Igual te lo puedes Entonces, tomar y todo. Yo me fulminaré el té con la gente de mi equipo que también quiera, ¿vale? Vamos a compartir con los demás, nos lo vamos a ventilar, pero el sobrecito quedará aquí. Perfecto. Le ponemos Vacío. paja o Bueno, vacío. Como recuerdo de los tés tomados. O té del malo, para que siga siendo un sobre de té. Oye, muchas gracias. Me quedo con esto. Ha sido un lujo tenerte. Creo que es un gran programa para empezar el año, pero un gran programa para ver en cualquier momento del año y ponerse las pilas. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer enorme. Amigos, feliz año. Gracias por estar aquí y a comerse la vida, que son 2 días. Gracias. Muchas gracias. Un placer.